Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir un poco acerca de Nehemías y la oración que él hace en el capítulo 1. Es un pasaje que hace unas semanas predicaba en un culto los miércoles, pero creo que hay algunas cosas de esta oración que podemos recordar y que pueden ser de bendición a nuestras vidas en estos tiempos que estamos atravesando, hermanos, donde cada situación, cada necesidad, cada aflicción, hermanos, nos muestra pues la urgencia y la necesidad que tenemos constante de estar orando unos por otros, de refugiarnos en el Señor a través de la oración, en encontrar descanso, fortaleza, dirección en la oración que como cristianos, hermanos, debe ser, como veíamos ahorita en el título, el latir de nuestra vida cristiana. Si no estamos orando, no estamos viviendo la vida cristiana. No podemos vivir, enfrentar las batallas, las luchas, las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas. Es por eso de suma importancia, hermanos, que la oración es como alguien decía, como el respirar de la vida. Si no respiras, no vives. Si no oras, no vives. Si no late nuestro corazón, no vivimos. Lo mismo sucede si no estamos orando. Desafortunadamente es que a veces menospreciamos tristemente la oración. No le damos la importancia, no nos damos el tiempo que requiere el orar, el pasar tiempo con Dios, el tener comunión con Él. A veces, tristemente, hermanos, si muchos batallan en general los cristianos, para leer la Biblia, mucho más son los que batallan para orar, hermanos. La oración, hermanos, repito, es el latir de la vida cristiana, es el respirar de la vida cristiana. La oración es lo que trae fortaleza a nuestras vidas, dirección, ánimo en medio de cualquier circunstancia. Y vemos aquí, hermanos, esta historia de Nehemías que conocemos, que hemos leído muchas veces, que hemos seguramente escuchado ya mensajes al respecto. Hermanos, la oración que Nehemías hace en el capítulo 1, solamente para poner en contexto, hermanos, recuerde que Nehemías está como copero del rey. Él tiene casa, tiene trabajo, tiene un lugar donde vivir, él está bien, está seguro, está estable, por así decirlo. Pero vienen unos de sus hermanos, Anani, con hermanos dice ahí en el capítulo 1, versículo 2, que vinieron a visitarle a Anani y a este Nemías. Y entonces Nemías, hermano, tiene un sentir de aprecio, un sentir de amor, de estima, de preocupación por Jerusalén y por sus hermanos los judíos. Y Nehemías pregunta cómo estaban ellos, cómo estaba Jerusalén, cómo estaban sus hermanos. Y entonces le dicen que Jerusalén, sus puertas han sido quemadas, sus muros han sido derribados y sus hermanos han sido llevados cautivos. Cuando Nehemías escuchó estas noticias en el versículo 3, hermanos, Nehemías dice en el 4 que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que aprender de Nehemías, de su sentir, de su liderazgo, hermanos, de su relación, de su comunión que tenía con Dios, de el amor, el afecto que tenía por Jerusalén y por sus hermanos los judíos, hermanos. Entonces, quiero ver algunos aspectos de la oración de Nehemías en esta mañana. Seré muy breve, hermanos, pero creo que pueden ser de ayuda y de bendición para guiarnos, para orientarnos cómo debemos orar, hermanos. Una oración intercesora, hermanos, es lo que vemos aquí en este capítulo 1. Nehemías hace una oración intercesora por Jerusalén, por sus hermanos, por él mismo, porque Dios le dé gracia ante las autoridades, porque Dios le dé provisión para reedificar los muros, las puertas de Jerusalén, para que Dios prospere su viaje. Y bueno, vamos a ver entonces, hermanos, primeramente que tenemos que hacer una oración con ruego. Cuando uno ruega, hermanos, es porque hay desesperación, es porque hay necesidad, es porque hay angustia, es porque hay desesperación, hermanos. Cuando uno ruega, marca una intensidad, marca una urgencia en nuestras vidas. Y Nehemías ora de esta manera, hermanos. Nehemías no oró como comúnmente lo haría alguien cuando ora por los alimentos o por ir
a descansar, hermanos. No, Nehemías ora sabiendo, hermanos, la urgencia que hay. Dice ahí la palabra de Dios que él rogó, dice, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, cuando escuche estas noticias, hermano, no es algo que pone en la lista de oración para cuando tenga tiempo o se acuerde, él vaya y ore. No, hermanos, él con esa urgencia, con esa desesperación, viendo la necesidad del pueblo, la aflicción por la que están pasando, lo que ha sucedido en Jerusalén, la santa ciudad a quien él amaba, apreciaba, él va y ora al Señor con ruego. Te ruego, oh Jehová. Y entonces dice también la palabra de Dios, hermanos, que dice en el versículo 11 de Nehemías 1:11, te ruego, oh Jehová, otra vez, mire, vuelve Nehemías a orar, está orando a Dios, pero usa esta expresión, te ruego, Jehová, te suplico, te pido, te imploro, te clamo. Que esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces Nehemías, hermano, ahora va a rogar a Dios, hermano, que él escuche la oración de Nehemías, que escuche la oración del pueblo, que el Señor le dé gracia delante de aquel varón, del rey, quien es su autoridad, su jefe. Entonces, Nehemías está rogando que Dios obre, rogando que Dios le dé gracia, rogando que Dios le dé provisión, rogando que Dios escuche su oración. Y hoy en nuestros tiempos, hermanos, necesitamos rogar por la misericordia de Dios. Necesitamos rogar que Dios ayude nuestro pueblo, nuestros hermanos, nuestra gente, no solamente como iglesia entre cristianos, pero aún por nuestro México, aún por nuestra ciudad, aún por nuestros familiares que todavía no son salvos, que son inconversos, que no han creído, que no quieren nada con Dios, aún por aquellos hermanos que todavía no han escuchado el Evangelio, por los que están en las calles, en las cárceles, en los hospitales, por los que están en los lugares más recónditos del mundo, rogar a Dios que el Señor obre, que el Señor haga algo, que el Señor llegue a sus vidas. Y Nehemías hace una oración rogando a Dios, implorando, suplicando su favor, su misericordia. Vemos también, hermanos, que es una oración, hermanos, que no solamente con ruego, pero es una oración con alabanza. Dice en Nehemías 1:5, y dije, te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, Nehemías, hermanos, está orando, pero sin perder de vista, hermanos, sin pasar desapercibido a quién está orando, reconociendo que es el Dios de los cielos, que es un Dios fuerte, que es un Dios grande, que es un Dios temible. A ese Dios todopoderoso, a ese Dios es a quien Nehemías está rogando, a quien Nehemías está orando, a quien Nehemías está clamando, a quien Nehemías está implorando, pidiendo su favor, su misericordia, su gracia en la vida de él, en la vida del pueblo, en la vida de todos aquellos, como dijo en el versículo anterior que leíamos, que deseaban reverenciar su nombre. Y entonces, hermanos, cuando oramos tenemos que tener en cuenta a quién estamos orando. Debe ser una oración de alabanza que reconozca quién es Dios, que reconozca el poder de Dios, que reconozca la grandeza de Dios y que reconozca que desee reverenciar a Dios como al único Dios al cual debemos tener temor. Temor es reverencia a Dios, temor es estar conscientes de su presencia en nuestras vidas todos los días. Y entonces Nehemías hace eso. A veces perdemos este enfoque porque solamente nos dedicamos a puro pedir, que nos olvidamos a quién le estamos pidiendo y damos un énfasis y una importancia mayor a las peticiones que al Dios que puede contestar y que escucha nuestras peticiones. No pierda de vista, no pierda ese enfoque cuando ore. Recuerde que ora el Dios de los cielos. El Señor Jesucristo dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes que empezar a pedir, antes que empezar a expresar su sentir, su preocupación, su necesidad, primero debemos reconocer que oramos al Dios que está en los cielos.
fuerte, grande y temible. Número 3, hermanos, vemos también que es una oración de confesión. Dice ahí Nehemías capítulo 1, versículo 6, esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y Nehemías hace una oración de ruego, de alabanza, pero también una oración de confesión, confesando sus pecados y los pecados de los hijos de Israel, reconociendo que se habían alejado, reconociendo que eran idólatras, reconociendo que habían dado la espalda a Dios, reconociendo su pecado, su maldad, reconociendo que lo que está sucediendo es por sus propias consecuencias, por sus propias malas decisiones, por sus propios pecados. Y Nehemías confiesa, no disfraza el pecado, no intenta disculpar al pueblo, no intenta justificarlo, sino de manera clara y directa. Nehemías confiesa y dice, hemos pecado. No solamente le echa la culpa al pueblo por su pecado, él mismo se pone en primer lugar en la lista y dice, hemos pecado. Y hermanos, necesitamos orar de esa manera, orar que Dios tenga misericordia, porque hemos pecado. Nuestra nación ha pecado. Nuestra nación ha pecado con idolatría, con brujería, con hechicería, con incredulidad, con materialismo, con inmoralidad, con violencia. Nuestra ciudad ha pecado, hermanos. Nuestro país ha pecado. La gente le cree más al brujo, al hechicero, al adivino. Consulta por los muertos, consulta a los ídolos, consulta por la buena suerte, consulta por todo, menos por Dios, hermanos. Y esas cosas llaman la ira de Dios, porque Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y cuando la humanidad se enfrascó en su materialismo, se enfrascó en su inmoralidad, se enfrascó en su idolatría, en adorar a la muerte, en adorar ídolos, en brujerías, en hechicerías, Dios dio un golpe de autoridad, hermanos, por así decirlo, sobre la mesa, para llamar nuestra atención y decirnos, hey, es a mí a quien deben buscar, es a mí a quien deben orar, es en mí en quien deben confiar, es en mí en quien deben guiar sus vidas, sus familias. Y Nehemías hace una oración de confesión. Hoy necesitamos eso, hermanos. La humanidad a veces, entre más cosas suceden, hermanos, no voltea a ver a Dios, se olvida de Dios. Como ya ha pasado aquí, hermanos, en la ciudad donde vivimos, el sismo del 2017, hace unos 15 días, el sismo que hubo, hermanos, esta situación de la pandemia, y aún así yo veo, hermanos, que la humanidad, no solamente en nuestro país y en nuestra ciudad, pero la humanidad en general no ha entendido. Muchos han regresado a los estados donde se abrió, se levantó la cuarentena, hermanos. Solamente lo primero que los seres humanos piensan es solamente en diversión, es solamente en vicio, y abrieron cantinas, abrieron discotecas, abrieron expendios, hermanos. Y cuando uno ve eso, hermanos, que hasta filas había para eso, uno ve y dice, no, la gente no ha entendido por qué Dios ha permitido todo esto. No ha entendido que Dios está dando una oportunidad para que se acerquen, para que le busquen. No ha entendido que la vida es corta, que la vida es breve y Jesucristo viene pronto. Nehemías hizo una oración, hermanos, de confesión. Y dice también, hermanos, la palabra de Dios que Nehemías, ¿verdad?, oró con arrepentimiento, hermanos. Dice, acuérdate de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. El pueblo estaba siendo llevado cautivo por su propio pecado, no por la culpa de Dios, no por decisión de Dios, sino por decisión del pueblo, hermanos. Y dice aquí, Nehemías recuerda la promesa que Dios le hace a Moisés diciendo que si el pueblo pecare, él los iba a dispersar por los pueblos. Pero también recuerda a Nehemías en el 1:9 que dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y Nehemías dice, sí, Señor, tú dijiste que si pecáramos, nos ibas a esparcir por los pueblos, pero también si nos volvíamos a ti y guardábamos tus mandamientos desde donde estuviéramos,
tú nos recogerías nuevamente y nos traerías otra vez a este lugar. Entonces, hermanos, necesitamos orar con arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, arrepentimiento es cambio de mente, hermanos. Que haya un arrepentimiento. A veces pensamos, no somos tan malos, porque no tomamos, porque no bailamos, porque no fumamos. Y pensamos, no, no soy tan malo porque he dejado esas cosas. Pero a veces hay otras cosas que son igual de pecaminosas y a veces hasta peores, como es el orgullo, la ira, el egoísmo, la impaciencia, la incredulidad. Y son esas cosas que a veces nos llevan a pecar y nos llevan a desagradar a Dios y salirnos de su voluntad. Y son esas cosas de las cuales debemos arrepentirnos, porque aunque estamos en casa, seguimos pecando. Aunque muchas de las actividades que teníamos han cambiado, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa no ha cambiado. Y debe haber un arrepentimiento, un cambio de nuestra mente, un cambio de dirección, un cambio de nuestro corazón para volvernos al Dios vivo y verdadero, para que Él nos use, para que Él nos bendiga, para que Él nos guarde, para que Él nos ayude a ser luz y sal en esta tierra. Que el Señor les bendiga, hermanos.